Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Recuerda, juega siempre con responsabilidad. Y como siempre, un lunes más, empezando con José Mabet, amigo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hay ganas de lo que se viene entre semana, tenemos Champions, una liga que está cada vez más emocionante, es la realidad, tanto por arriba como por abajo. ¿Qué nos traes para esta semana? Bueno, pues voy a dejar alguna pincelada y alguna cosa de Europa, tanto de Champions como de UEFA, para que, bueno, la gente que quiera hacer sus combinadas o tenga sus apuestas que le gustan, pues darle alguna ayuda para por si quiere añadir mis ideas, ¿no? Sí, señor. Preguntarte antes de esas pinceladas respecto a este playoff que es nuevo respecto a la antigua Champions. Llevamos un año, este sería el segundo. ¿Cambia mucho o has notado mucho cambio de los últimos años de la antigua Champions en esta fase de playoff? ¿Crees que se alteran mucho las cuotas o suele ser lo habitual porque hay un relativo desnivel entre equipos? Lo comentábamos, Real Madrid-Benfica, pues el Real Madrid debería ser muy superior. Lo mismo para el Atlético de Madrid o lo mismo para el PSG Mónaco, por ejemplo. Sí, son eliminatorias donde hay un favorito decantadísimo, pero en tema apuestas sí que creo que las hay interesantes en el sentido de que puede haber valor o bien a favor del favorito, a favor del no favorito. Entonces ahí es el estudio que se debe hacer y de ahí sacar donde puede haber cosas o bien para buscar la sorpresa o bien para buscar la combinada de favoritos e ir a intentar sacar algo con los favoritos. Sí, hay que analizar una a una y ver en dónde está lo bueno en unas y en otras. Venga, pues vamos con esas pinceladas para esta semana europea. Bueno, pues empezando por la Champions, a mí lo que más me gusta es, yo creo que es que algo a favor del Benfica, que se clasifica el Benfica, la llegué a ver hasta 5 en algunas casas de apuestas y me parece que es bastante exagerado. Es decir, evidentemente el Madrid es favoritísimo, pero de ahí a que paguen 5 por el Benfica y 1,20 o menos por el Madrid, me parece demasiado exagerado. Yo creo que va a ser más disputada. Por ejemplo, ahí, si tengo que recomendar, me iría con algo a favor del Benfica, ¿no? En ese Benfica Real Madrid. Del resto, buscando sorpresas, también me gusta algo del Bodo, en el Bodo Inter, ahí en el partido de ida, porque veo al Inter que está por debajo de 1,7 la victoria y al Bodo casi a 5. Hay que recordar lo que es el Bodo en casa, que se lo pone difíciles a todos, y me dio por mirar el clima y va a haber como -4 grados el partido. Y menos mal, porque días después dan nieve y -8 y así, con lo cual... Sí, o sea, con lo cual, si llega a ser 2 días después, todavía iba a ser un clima mucho peor. Y con la ilusión que hay en Bodo, la hazaña que hizo ganándole al City y al Atlético de Madrid, yo no veo que sea el Inter como para pagar menos de 1,7. Yo creo que el Bodo va a hacer frente. También ahí me gusta pues alguna opción del Bodo. Eso en cuanto si alguien quiere ir con los no favoritos. Para ir con los favoritos, bueno, yo creo que por ejemplo el PSG a clasificar con el Mónaco, es verdad que es 1,08, 1,07, es un bunker que parece prácticamente infalible. Tendría que ser una sorpresa de dimensiones bíblicas que el Mónaco echase a este PSG a 2 partidos. Y después también parece claro, evidentemente, que el Newcastle tiene que eliminar al Karabaj acabando en Newcastle. Yo creo que esas dos son muy claras a favor del favorito.
Y para buscar la sorpresa me quedaría con algo del Benfica o algo del Bodo en la ida. Eso en cuanto a Champions. Interesante, interesante, claro que sí. Leí además en el día de hoy lo que has comentado, que algunos titulares ponían qué suerte ha tenido el Madrid, porque el otro equipo que le podía tocar era el Bodo Glimt en esta fase de playoff, así que aparte del desplazamiento, que es muchísimo más largo, la temperatura en Portugal, en Lisboa, no es la misma ni mucho menos que va a tener la que va a tener que sufrir el Inter. Nos vamos a UEFA Europa League, que creo que también quieres dejar algún detalle. Sí, aquí voy a dejar voy a meterme en dos eliminatorias que me Ujú. parecen interesantes. Por un lado, PAOK Celta, yo creo que hay valor en el Celta, tanto en el partido de ida, que estaba bastante favorito el PAOK, como en la clasificación, que se puede encontrar el Celta hasta 1,60 en alguna casa, y me parecería muy raro que el Celta no eliminase al PAOK. Hay que recordar que el Celta ya se enfrentó al PAOK en la liguilla y le ganó siendo muy superior. Sí. Es cierto que el PAOK mejoró, pero es que el Celta también está muy bien. O sea, solo hay que verlo en Liga, que el Celta solo hay que verlo en el campo del Español esta semana, el repaso que le metió al Español, aunque acabaran 2-2 porque es así el fútbol, pero fue muy superior y está siendo muy superior en general a sus rivales, acabando en Vigo, viendo el partido de la liguilla y además que el PAOK tiene alguna baja importante. Me parecería raro que el Celta no pasase. Yo creo que más de 1,55 o más de 1,50 creo que es ya por lo menos más de 1,55, interesante, ese Celta clasifica para combinar. Respecto al resto, me gusta la opción de que clasifica el Stuttgart con el Celtic. Ya es favorito, solo paga 1,30 o así la clasificación del Stuttgart, pero es que el Celtic no me da ninguna fiabilidad. De hecho, está lejos del primer puesto en la Liga Escocesa, Ujú. muy lejos. Le cuesta ganar todos los partidos de la propia Liga Escocesa y por su parte, el Stuttgart es un equipo que es bastante regular en la Bundesliga y en Europa, acabando también en Stuttgart ante un Celtic, como digo, que tan irregular y tan lejos de la cabeza en la liga escocesa. Me parecería raro que Stuttgart no clasificase y creo que es también un bunker que puede ser interesante. Por tanto, en la UEFA me quedaría con clasifica Celta por encima de 1,55 y clasifica Stuttgart en torno a 1,30 como opciones a combinar. Sí, señor, pues nos quedamos con esto, muy bien resumido por parte de Josema esta semana de Europa que tenemos y que podemos aprovechar siempre con Winamax. Josema, un abrazo, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Recuerda, juega siempre con responsabilidad. José Arria, el conductor de la Winanet, amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adrián. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, ya en casa, ya en Sí, sí, París. esa es la primera pregunta que te iba a hacer. Pues ya por fin ha terminado toda mi Ilíada de Ulises, toda esa odisea de vuelta a casa. Y la verdad que muy bien, contento. Es verdad que físicamente pues estoy a puntito de aprovechar los servicios de la Seguridad Social de Francia, pero estamos bien, quiero decir. O sea, balance vivo. Yo creo que es positivo eso, en Sí, cualquier aspecto. sobrevivir siempre es positivo. Lo primero, para la gente que no lo sepa, Winamax que ha tenido un camino largo esta semana, primero Andorra con esa gran timba, con jugadores como Jorge Lorenzo o Santi Cañizares, entre otros, por supuesto Leo Margetti, Adrián Mateos, Jordi Wild, Y, que también estaba por y ahí. periodistas de la talla de don Adrián Benedicto, que Efectivamente, estuvo y allí. Adrian. ahí me encontré con el gran presentador del evento y luego Josejo y toda la grupi de Winamax se ha marchado a Sevilla. Recomiendo, por cierto, encarecidamente las redes sociales de Winamax, vídeos muy chulos y muy graciosos, por ejemplo en el Row, ¿eh? ¿Qué tal el Row? ¿Cómo estuvo? Vivo. No, pues la verdad que muy contento. No, es que claro, es que lo que has dicho tú, estuvimos tanto en el CNP, en el Circuito Nacional de Póker, que ya Eso sabéis que es, Winamax ha renovado Sevilla. con ellos. Y luego, además, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues fuimos al Row, que también lo sponsoriza Winamax, con 7 pedazos de eventos. La primera parada era el Row de Sevilla, XXL Carnaval, y la verdad que también coincidía con San Valentín. Y ya pues hemos hecho nuestros pequeños pinitos. Primer asentamiento, primer aterrizaje, bien, felices.
La verdad que contentos, o sea, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues porque al final también era una semana con muchas emociones. Para todos aquellos, a ver, quiero decirte, yo siempre me he caracterizado por hablarte normal y corriente y con naturalidad. Y es cierto que era una semana donde estábamos un poco jodidos a nivel de que, Sí. joder, yo, Adrián, hablé contigo y te decía, Dios, tías, no sé cómo voy a ir uno a uno, poco a poco, evento a evento, momento a momento, y a ver cómo lo hemos sacado. Y al final hemos acabado y estamos bastante contentos, la verdad, bastante contentos. Vivos, que también es una reflexión importante, es porque al final pues duermes Mucho poco, curro, sí. muchas horas, mucho curro, también muchas horas de pensar. Y bueno, pero la verdad que muy contento y ya en casa y lo más importante, afeitado, es decir, con el bigote bien reluciente y luego además también con sin las uñas, porque yo tengo un toque de uñas. No Ah, puedo mira. dejarlas crecer más de 3 días. No Bueno, me gusta. bueno. Cada uno con sus toques, esto es lo que hay. Sí, joder. Hablando del fútbol, nos vamos a nuestra competición fetiche en la que está el Zaragoza, pero hoy no voy a hablar del Zaragoza, que está en Upa. busca de salir del descenso. Está ahora mismo a unos 4 puntos, 4 o 5 puntos con ese Andorra, Real Sociedad B y Huesca, que justo es el que ha asomado ya más la patita hacia afuera. Correcto. Quiero hablar de dos equipos. En concreto, si te lo ¿El crees, Castellón? efectivamente. La primera pregunta es Correcto. si te crees al Castellón, porque la verdad que es una racha magnífica, sensacional. Es un equipo divertidísimo que tiene una gran afición en Castalia y que mola mucho de ver, es la realidad. Y la pregunta es, tú que sigues esta competición, por sobre todo el Zaragoza, si te crees al Castellón, que es que de verdad mola mucho y ojalá tenerlo en primera. A ver, el Castellón, para situarnos un poco, tiene un cambio que es un tanto extraño. Es decir, y nunca mejor dicho, viene con el mundo de las apuestas con Winamax, Eso es. porque hace unos años uno de los multimillonarios, que no me acuerdo exactamente su nombre, tampoco creo que le vaya a molestar, que no me lo acuerdo porque no sabe quién soy, así que hablo de tú a tú, que se hizo famoso por hacer apuestas y por también luego más adelante regir a través del Big Data los Toronto. Entonces Bulgaris equipos, se apellida, ¿eh? Bulgaris. correcto, Bulgaria. Aralavos Bulgaris. Le Wow. llaman Bob, Pues eso. estoy viendo aquí, así que es más Sí, sencillo. hombre, me gustaría que fuese Aralavos Bulgaris. Le llaman Emilio, muy simpático. Pues Manolo. Manolo, Paco, pues resulta que se hizo famoso por el tema de las apuestas, de una persona que se hizo millonaria a través de las apuestas Ujú. y también, sobre todo, por su capacidad para el entendimiento del Big Data. Bien, pues cuando recayó en ¿cómo se llama esto? En el Castellón, porque fue como una locura. Castellón, recordemos que es de los años 80, no está en primera división. Sí, correcto. Es verdad que estuvo en los años 2000 poco en segunda división, pero no paso efímero, pero sí que es verdad que sin mucha posibilidad de un ascenso, exceptuando recordar Nuño que se quedaron cerquita. Pero más allá de todo eso, pues bueno, recayó y empezó a aplicar una técnica. Y es un equipo que recién ascendido a la Eredivisie, el Foyle, fichó a Dick Schroeder, su entrenador, y basó en el Big Data los fichajes que le iban a hacer. También te digo, la mitad eran de Holanda, por lo tanto, Big Data, Claro. Big mis narices. Quiero decirte, o sea, ya los conocía, Little Dick Schroeder. Data o National Data, podríamos decir. Claro, Layer Data. ¿Qué Exacto. ocurrió? Que más adelante, en noviembre, diciembre, creo recordar, de hace 2 años, decidió despedirlo justamente 5 meses después. ¿Qué ocurre? Que todo un esquema de juego basado, además era un Castellón precioso de ver porque eran goleadas. Sí. Defensa no había ninguna, pero eran goleadas. O para él o a favor. Y lo que ocurrió al final, pues bueno, yo para mí me quedé un poco sorprendido como diciendo, oye, este Castellón no tiene mucho más allá, porque al final en Valencia sí que es verdad que casi toda la masa económica, social de equipos se divide entre tres ya conocidos por la zona de Valencia, Levante, Villarreal. Ujú. Obviamente pues tienes el Elche un poco que también está por ahí luchando. Castellón podría dar la sorpresa, pues bueno, este año con la llegada de Pablo Hernández, que entró como interino, Sí, mítico doble punta del Valencia, en el Valencia que también, y ex del Leeds United y del correcto. Swansea, creo recordar, Sí. llegó como interino y les ha dado la vuelta. Para mí, para creérselo, las rachas están para aprovecharlas y están sacando muy bien los puntos. Partidos en los que han echado de menos algo más, pues por ejemplo el del Real Zaragoza, nunca mejor dicho, un 0-0 donde la primera parte fue exquisita del Castellón para verla en el estadio de Ibercaja. Y para mí sí que te lo puedes creer, o sea, para mí hay como 3 equipos, 4, que están por la parte de arriba luchando, entre ellos fue este partido este fin de semana, que es Castellón contra 2-0 además contra el Deportivo de La Coruña, con un Antonio Hidalgo. Para mí, el Deportivo de La Coruña es otro equipo que es interesante, pero el Castellón es para creérselo. Lo que pasa, ¿cuál es? Que ahora lo que tienes que hacer es hormiguita, fábula de la hormiga y la cigarra.
que es básicamente hacer puntos para cuando lleguen las vacas flacas, porque van a llegar. Pero tienes a gente como enchufadísima como el señor Calatrava, que el otro día metió un golazo también tremendo, digno de ver. Total. Esa era la primera pregunta, y la segunda y última respecto a esta Liga Hypermotion, me voy a la parte baja porque es otro histórico y es un recién descendido, que es el Real Valladolid, que ha destituido a Tevedet y que la verdad que se lleva una goleada en Granada bastante contundente, y no sé si hay o puede haber brotes verdes en ese equipo, ¿eh? A ver, a mí personalmente, brotes verdes, hablando de brotes verdes, nunca mejor dicho, el 5-1 del Granada, hablamos de un equipo que creo que sigue dirigiendo el señor Pacheta. Desde aquí yo soy de la Pacheta Army, Sí, siempre me ha de gustado toda ese la hombre, vida. de toda la vida, discursos maravillosos, Es son que ruedas de prensa de media Eso hora a es. una sola pregunta Eso de, es. oye, el café con leche, pues te voy a decir, porque la leche, ¿qué leche quieres? Y el tío ya se enrolla a su mundo. Es una maravilla escucharle al gran Pacheta. Pero sí que es verdad que el Granada, por ejemplo, ha remontado bastante. A ver, el Valladolid no creo que se vaya, con todos mis respetos, a hostiar. No lo veo tan sumido. O sea, tienes un grupete de 5 o 6 equipos que están en la parte baja de la tabla, que son el Eibar, el Zaragoza, el Mirandés, el Huesca, la Real Sociedad B, la Andorra, la Cultu. Yo creo que el Valladolid al final tiene masa social, tiene importancia dentro de la provincia de Valladolid, por lo tanto no quiero decirte que es un equipo que va a ser rocoso y que va a saber sacar los puntos necesarios para salvar la temporada. Al final creo que hay equipos que están mucho más complicados a la hora del descenso, entre ellos nuestro Real Zaragoza, pero creo que el Valladolid al final, pues el problema que ha tenido es que tiene pues las deudas que acarece el señor Ronaldo, que es un gran problema. Al final también pues eso te influye muchísimo a la hora de generar un equipo y formalizarlo. Ujú. También es verdad que tienes nombre, porque al final recordemos que con el descenso le daban esas ayudas al descenso, que son 36 millones, es decir, básicamente tienes un superávit que el resto no tenían. Entonces, para mí, al final, pues un entrenador puedes conseguir, y seguramente acabarán tirando, si no lo han hecho ya, porque no está un poco desconectado, acabarán tirando con algún entrenador de la vieja guardia. Lotinas, Gyms, etcétera. Un cerrojito de 0-1, Sí, sí. 1-0 en casa y a correr la fresca, básicamente. Entonces, para mí creo que no tiene ningún tipo de problema. A lo que hagan 3 victorias enseguida verán brotes verdes, incluso más de algún pucelano se soñará con la posibilidad de meterse en unos playoffs, pero es temporada en blanco, es temporada de transición y de hacer las cosas bien y de que allí en Zorrilla empiecen a centrarse, porque además todos nos sorprendimos cuando el Oviedo fichaba, creo que era Almeida, que era el entrenador que tenían, y de que lo querían echar en Valladolid. Es que es muy curiosa la situación de los entrenadores en Valladolid últimamente. Sí. Acuérdate, creo que era Pezzolano, que ascendieron y lo insultaban. Ascendieron y lo insultaban. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, últimamente la situación amor-odio de la afición violeta con el club, con Ronaldo sobre todo, creo que es un tanto tenebrosa y bueno, creo que va a temporada complicada, pero de transición. Básicamente, te digo, enchufar 3 o 4 victorias en 5 partidos y ya tranquilizarte y firmar y empezar a pensar en la temporada que viene en fichajes. Pero bueno, ahí estaremos pendientes un poco del descenso. Como ya te digo, creo que tienes como 2 equipos más o menos medianamente sentenciados, que es el Mirandés y el Zaragoza. Y luego pues aún faltan 2 plazas que se les van a rifar la Cultu, la Huesca, Real Sociedad B y el Andorra también, que la semana que viene visita el feudo del Zaragoza. Sí. Así que depende. El Vamos a partido ver ese importante del enfrentamiento. Zaragoza, si el Zaragoza gana, pues esto, mira, justamente pasó este fin de semana pasado con el Levante Valencia, perdona que te robe este minuto, Sí. que fue muy parecido. Si el Levante ganaba, metía uno más en la pelea y se abría el descenso a 2 puestos en lugar Eso de es. 3, Eso es. en lugar de 1. ¿Qué ocurrió? Que para mí a día de hoy, pues la verdad que el Valencia ha cerrado 5 equipos para un solo puesto, que es el 18º. Desgraciadamente, el Levante va a tener que remar muchísimo, pero las matemáticas nos indican que es muy complicado que un equipo que no ha hecho los deberes durante tanto tiempo remonte. Pero bueno, casos peores se han visto, como el caso de Manolo Jiménez en el Zaragoza. Y aquí lo mismo, el Zaragoza pelea contra el Andorra, después de sacar un punto en el Reino de León. Pues entonces el Zaragoza no gana al Andorra, oficialmente no, pero más o menos podremos dimitir que Lo la tendrá temporada del Zaragoza, complicado. porque luego le quedan 4 partidos que es que los vi el otro día y me puse a llorar, tío. O sea, es que son 4 partidos, son capaces de ganarlos estos cabrones, con Sí, todos sí, mis sí. respetos a mis jugadores. Lo típico de repente pierdes contra el Elche, el Oviedo y ganas a Atlético, Real Madrid y Barcelona, pero bueno.
ahí estaremos informándote, Adrián, y por supuesto a todos vosotros que nos sigan por las redes sociales y que vean el trabajo que hemos hecho con los vídeos, que para algo paga mi hígado con ello, hombre, joder. Eso es, sí señor. Josejo, un abrazo fuertísimo, descansa esta semana y hablamos la que viene, amigo. Abrazo fuerte para ti, abrazo fuerte para todos, pero lo más importante, como siempre, gracias por confiar en Winamax, apuesta con nosotros, pero sobre todo, con responsabilidad. Eres un genio, crack. Sí, señor, tenía ganas de hablar de tenis en las apuestas de El Futbolín, como siempre con Sergi Tenis. Amigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, en una semana que hemos tenido 3 torneos y los 3 que han tenido gran actividad. Sí, hemos vivido una semana con 3 torneos, que además podríamos decir de estos mal ubicados en el calendario, porque están justo después del Open de Australia, sin un gran torneo por delante, que tampoco es que los grandes pues estén en un momento óptimo de preparación, pero la sorpresa ha sido que en los 3 torneos, y esto es sorpresa a pesar de que haya sido así, que los 2 primeros cabezas de serie han sido los que han alcanzado la final. Eso no había sucedido nunca en la historia de toda la ATP, porque habitualmente en este tipo de torneos, fuera de los Masters 1000, fuera de los Grand Slams, pues siempre hay favoritos que van a recoger el cheque. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión pues los 2 favoritos han llegado a la final. ¿Por qué crees que ha sucedido? ¿Hay algo que se pueda explicar o simplemente que se lo han tomado más en serio y ya está? Bueno, yo diría que es porque los cheques por participar son muy importantes, pero últimamente los cheques que dan a los favoritos por ir a este tipo de torneos también les incluyen la cláusula de llegar lejos. Antes solo te pagaba por venir, ahora pago por venir y además un pago extra si lo que quieres pues es que el tenista te llegue lejos, porque yo qué sé, por ejemplo, el torneo de Rotterdam contrataba a un tenista y ese tenista perdía en la primera ronda y ya le tenía que pagar pues todo lo que habían estipulado. Ahora pues la cantidad a pagar se reparte según las rondas en las que llegue y por lo tanto pues ponen algo más de interés. Eso es. Nos vamos a esta semana. ¿Qué tenemos por delante? Entiendo ya que Carlitos, ¿no? Sí, vuelve Carlos Alcaraz, vuelve Jannik Sinner y pues bueno, es lo que habíamos comentado. Y se van a Doha. Diremos, ¿qué hacen en este torneo y que coincidan los dos? Porque prácticamente no compiten en ninguna ATP 500 y aquí van y compiten los dos. Pues solo por participar, 1,2 millones de euros. Y a partir de aquí la cifra va creciendo para el que gane el torneo. No se ha filtrado cuál será la cifra, pero sí que la cifra solo por disputar la primera ronda de ellos dos es 1,2 millones, evidentemente. Pues tampoco hay torneos importantes y han decidido evidentemente disputar el torneo y por lo que hemos visto en la primera jornada, Jannik Sinner se lo ha tomado muy en serio y ha rendido a un nivel altísimo. ¿Crees que vamos a ver una final entre ellos? Es complicado. En los otros torneos siempre estamos acostumbrados a tenerles a los dos en la final, pues porque los dos no llegan en su mejor momento de forma. Vienen pues de un pico de forma para el Open de Australia, quedan lejos los próximos Grand Slams, pero si se van implicando al máximo, pues ¿por qué no? Pues tener una nueva final entre los dos, que siempre pues es de agradecer pues tener otro partido de este nivel y más en una final. Sí, señor, gran aliciente para seguir este torneo. Sergi, estaremos muy atentos, hablamos la semana que viene con lo sucedido. Muy bien, un saludo, hasta la próxima. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!